he decidido hacer mi postura desde dos ópticas. La primera, respecto a todas las partes positivas, pero desde el punto de vista productivo. Y el segundo eje, básicamente los temas que no deberían estar en esta ley. En el primer punto, que es más del 90% de los articulados de los cuales estoy de acuerdo, quiero empezar haciendo la siguiente reflexión, y es que el sector que más afectación tiene de manera permanente es el sector agropecuario a nivel de todo el país. Esto llámese pescadores a nivel artesanal, bananeros, pequeños, medianos, grandes, productores de la Sierra Central y de la Amazonía que se dedican a la producción de diversos productos, que lamentablemente muchos de ellos todavía no logramos tener mercados internacionales. Y eso sucede por varias razones y voy a entrar en detalle en los próximos articulados. Y ustedes pronto se darán cuenta que los articulados que voy a mencionar tienen vinculación directa para activar positivamente al sector que genera economía en este país, al sector que genera ingresos, al sector que genera tributos y, por supuesto, al sector que genera mucho empleo. Y ese sector es el sector agrícola, el sector agroindustrial, del cual me honra venir y estar aquí para decir cuáles son las líneas que en esta ley se han visto de manera firme y decidida. Pero también hay temas en los cuales tengo que discrepar y que, por supuesto, voy a dejar sentada esta preocupación. Pero ¿cuáles son los principales problemas del sector agropecuario? Uno de ellos es el crédito. Créditos vencidos con Banecuador, créditos vencidos con la CFN, que lamentablemente agricultores, ganaderos que compraron o que decidieron invertir a través de un crédito para mejorar su ganado, para mejorar la calidad de sus pastos, para mejorar la maquinaria. Lamentablemente, por cuestiones de edafoclimáticas, lo que sucedió es que perdieron esos cultivos. Y cuando perdieron esos cultivos o esos animales, se quedaron sin el ingreso para poder hacer el pago del crédito emitido, sea a través de la CFN o sea a través de Banecuador. Esto también incluye a los productores de palma aceitera, que con la enfermedad de la pudrición del cogollo les afectó directamente a su economía, que la única solución para ese cultivo es la corte inmediata. Y entonces, ¿qué alternativa productiva le das a este sector? Ahí es en donde nosotros estamos interviniendo con esta ley. Es hacer una remisión de los intereses, las multas por haber caído en mora, en la CFN en un monto de hasta $400.000 y en el Banecuador en un monto de $100.000. Entonces, el primer punto de inflexión, el primer punto que realmente genera mucha preocupación, que es el tema de créditos vencidos, se está resolviendo con esta ley. Por supuesto, el siguiente paso, ¿cuál es? He hablado de una enfermedad en el tema de la palma, pero también hay otras enfermedades que lamentablemente se afectan directamente a los cultivos. Hoy estamos con alertas, felizmente todavía no ha ingresado en el banano, Fusarium 4, que puede ser una devastadora enfermedad para nuestro producto estrella de exportación como es el banano. Tenemos felizmente a una entidad que se encarga del sector de sanidad agropecuaria eficiente, que no ha logrado, más bien que ha logrado permitir que en cuarentena no avance y que no ingrese este tipo de enfermedades. Y así puedo hablarles de un sinnúmero de enfermedades del sector agropecuario. Y por esa razón, más bien sí hago mi extensivo agradecimiento, pero efusivo también reclamo a la vez, de que es necesario que el gobierno amplíe sobre todo el tema del seguro agropecuario. El seguro agrícola es una herramienta fundamental que ha generado historia en el sector y que esta herramienta podrá permitir ir teniendo mejores dinámicas estratégicas para poder tener mejor rendimiento y cuando exista cualquier tipo de enfermedad puedan reaccionar de manera mucho más eficiente los productores. ¿Cuál es el siguiente problema del sector agropecuario? El siguiente problema, por supuesto, es la estructura de los costos. A nivel de los costos de producción, el Ecuador
es uno de los países más caros en América Latina. ¿Y por qué razón? Porque dentro de la estructura de costos, los productos agroquímicos son los más caros. Y aquí en este articulado, el señor asambleísta Luis Pachala solicitó que se incluya la importación de productos agropecuarios al granel, y ante lo cual más bien me he permitido construir un articulado que refuerce la idea y que a la vez podamos tener un incentivo adicional. Actualmente en el Ecuador, para que un artesano, un campesino, una asociación pueda importar productos agropecuarios, ya existe una norma para que puedan hacer una importación directa, porque es la única forma que ganan directamente las asociaciones y los productores que pueden ser beneficiados de una importación directa del sector agropecuario. Pero ¿cómo logras esto? Logras cuando tienes realmente el apoyo directo de los distintos sectores. Por eso ya he ingresado el articulado respectivo tanto de importaciones de productos agroquímicos como el de registro de los insumos agropecuarios, que ha sido ingresado debidamente por el DTS. Además, dentro de esta gran franja del sector agropecuario que involucra esta ley, también tenemos el artículo 13 que habla respecto al impuesto a la renta del sector del banano, tanto para la producción nacional como para la exportación. En el artículo 14 hablamos de ingresos de los activos agropecuarios, una tabla que no existía. Lo que se está haciendo únicamente es normar, es regular los procesos agropecuarios, que básicamente en este momento los más pequeños no están siendo regularizados y que lo que se pretende es tener mayor competitividad, no solo a nivel de calidad, sino también de los tributos y de los procesos dentro de la cadena de comercio. Nos hemos preocupado de las emergencias en el sector agropecuario. El asambleísta Donoso decía, necesitamos incluir cuando hay algún tipo de enfermedad y que también se pueda considerar que la tabla que he mencionado puede ser disminuida hasta en un 50% cuando existe alguna afectación edafoclimática. Esta es la forma de hacer acciones, pero tiene que ir de la mano, no solo declarar en emergencia, tiene que ir de la mano con el fortalecimiento y la amplitud, con una proyección holística de que todos los productos agropecuarios de agricultura familiar tengan el seguro agropecuario. En el artículo 23, en el que se habla de la tarifa cero, algunos decían, ¿por qué la tarifa cero para las ramas cortadas, las tinturadas y las preservadas en el tema de flores? Me enorgullece decir que vengo de una provincia que produce las mejores rosas, así como otras de nuestras hermosas provincias, como es el Pichincha, en Cayambe, en Cotopaxi y por supuesto también en distintas otras provincias de la Sierra Centro. Pero aquí nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer al sector. ¿De qué manera? Evitando que se exporten impuestos. Y la forma que se puede evitar que se exporten impuestos es logrando que los que he mencionado, como es las flores, el follaje, las ramas cortadas en estado fresco, tinturado y preservado, tengan tarifa cero. Y la razón fundamental es porque el Ecuador ya no solamente exporta en materia prima o en los bonches exclusivamente las rosas. Lo que se hace adicionalmente, nosotros nos encargamos ya de armar coaches, que eso permite tener mayor competitividad en el mercado y evitar sobre todo exportar cualquier tipo de impuestos. También hemos incluido y fortalecido, y aquí agradecer al Gobierno Nacional porque esto fue un tema que lo debatimos en la propuesta inicial de incrementar las fuerzas de los tractores de 200 a 300, pero sobre todo, y algo fundamental, en la ley vigente dice solo para el cultivo del arroz. Qué pena, porque el cultivo del arroz es fundamental, pero no es el único. Existen otros sectores que también necesitan de tractores y que el incluir este va a fortalecer la cadena del sector agropecuario. En el artículo, en la disposición general cuarta, respecto a la reducción del 10% del impuesto a la renta 2019 en el sector agrícola, ganadero, agroindustrial y que se agregó el tema de turismo. Evidentemente, cuando existieron las movilizaciones en el mes de octubre, existió muchos problemas en el sector rural, en el sector urbano, en todo el país, sin duda alguna todos, y con absoluto compromiso que tenemos con cada una de nuestras provincias. Vamos a pedir cada uno por todas nuestras provincias. Pero yo les invito, estimados colegas asambleístas, el objetivo de esta ley tiene dos razones fundamentales. La primera es hacer y lograr la recaudación a través de los impuestos,
que sí, que muchos no están de acuerdo, que otros están de acuerdo. Bueno, los que no están de acuerdo por el momento no están gobernando. El que está gobernando es Lenín Moreno y él ha decidido que eso vaya, entonces es una decisión del Ejecutivo que de esa forma va a ingresar y los tributos. Pero también es importante saber que hay temas álgidos que no estoy de acuerdo y que quiero dejar sentada en esta postura. Uno de ellos es el tema de la monetización, ya que no existe un instrumento técnico que dé el aval para que esto haya sido incluido. El segundo tema que tampoco considero que es oportuno que tenga que estar en el documento es el artículo 7 y el artículo 12, que van directamente direccionados a los temas de provisiones para pago de jubilizaciones patronales o el desahucio. Y esto va encaminado posiblemente a las próximas reformas en el tema laboral. Definitivamente, todas las propuestas que, si ustedes se fijan, el 99% de mi tiempo he decidido que esta interpretación que he hecho va encaminada a fortalecer a la cadena productiva, a fortalecer al exportador, a fortalecer al pequeño y al mediano productor agropecuario, es que realmente puedo decir que me siento satisfecha. Sin embargo, he dejado también sentada mis preocupaciones y espero que sea acogido por el señor presidente tanto mi aporte para las importaciones de los sectores agropecuarios, de los insumos agropecuarios, así como también los dos articulados de los cuales considero que no deberían formar parte de esta normativa. Gracias, presidente. Intervención de la asambleísta por Cotopaxi por Alianza País.